Buenos días, hermanos, que el Señor les siga bendiciendo muy ricamente. Les envío un cordial saludo y un fuerte abrazo en nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana, dentro del marco del Día Mundial de Oración de los Hombres Bautistas, estamos iniciando este programa que tiene como tema Alcanzando los Nuestros en medio de la pandemia, siguiendo los lineamientos de la Convención Bautista, cuyo lema es Alcanzando los Nuestros. Me corresponde en esta mañana pues hablarles sobre el tema de necesitamos hombres decididos, hombres de decisiones firmes. Y este tema está muy ligado con nuestro versículo lema del ministerio varonil que se encuentra en 1 Corintios 16:13 y que dice: velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. Sobre todo la frase que dice portaos varonilmente. Portaos varonilmente tiene que ver mucho con decisiones firmes. Y es que la sociedad está en crisis por falta de buenos modelos, por falta de ejemplos de los que ser un hombre de verdad. Podemos encontrar en Proverbios 26 que el rey Salomón dice: muchos hombres procuraban cada uno su propia bondad, pero hombres de verdad, ¿quién los hallará? Es muy difícil, y es difícil porque para llegar a ser hombre de verdad es necesario permitir que Dios ponga sus atributos en nuestra vida personal, logrando así que nosotros lleguemos a formar el verdadero carácter cristiano, con los atributos de Dios en nuestra vida personal. Y esto trae como consecuencia que entonces podamos tomar decisiones firmes. No como dice el apóstol Santiago cuando habla de que no dudemos, porque el hombre que duda es como el viento, las olas del mar que es arrastrada por el viento. Y dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Tenemos que tener decisiones firmes. Más en esta época en la que estamos pasando por una catástrofe mundial, una pandemia, es importante tomar buenas decisiones y decisiones firmes. Debemos decidir, por ejemplo, actuar con sentido común. Debemos decidir tener fe o vivir por fe, una fe verdadera, una fe como la que tuvo Bartimeo cuando llamó a Jesús pidiendo misericordia, y que aun a pesar de que fue callado, él siguió llamando más fuerte hasta que logró su objetivo de ser salvado y ser sanado. Debemos tomar la decisión también, una decisión firme, de entregarnos a la oración. En este tiempo y todo el tiempo, entregarnos a la oración. Hoy en día vamos a tener un bonito día en el que vamos a estar los varones juntos orando, aunque no vamos a estar personalmente, vamos a estar unidos en espíritu orando al Señor. Muy bien, sentido común. Para este tiempo es necesario el sentido común. Humanamente hablando, es necesario que tomemos todas las precauciones de seguridad necesarias para evitar el contagio. Sentido común. Es necesario llevar a cabo las recomendaciones dadas por las autoridades sanitarias. Y también es importante decidir con sentido común transmitir estas recomendaciones a nuestros seres queridos y a nuestros amigos. Otra manera de actuar con sentido común es ayudar o tener solidaridad con los que menos tienen. Esto nos da un sentido de unidad. Dice un proverbio: el prudente vio venir el mal y lo evita, mas el necio sigue adelante y recibe el daño. Este proverbio quiere decir que al ver el mal, el prudente lo evita, y eso nos evita una gran cantidad de dificultades y problemas. Pero el necio no le importa y recibe el daño. Muy bien, decisiones firmes. Decíamos la decisión de tener fe. Es un momento para creer, para creerle al Señor. Hoy en día estamos viviendo mucha ansiedad, y es natural que necesitemos palabras de consolación. Esto es muy bueno. De hecho,
durante el transcurso del programa vamos a tener algunos mensajes que serán de consolación. Sin embargo, para buscar un poco el balance, podemos compartir acerca de las cosas que Dios hace en momentos de tribulación. Y vamos a aprender que a través de la tribulación también somos impactados por la palabra de Dios, por la voluntad de Dios. En el Antiguo Testamento vemos que algunas calamidades fueron traídas por Dios mismo sobre su pueblo, con el fin de limpiarlo y de santificarlo. Por ejemplo, en los tiempos de Amós, había un gran optimismo nacional en el pueblo. Había prosperidad financiera. Este optimismo y este tiempo de prosperidad financiera en el pueblo de Israel, en esos tiempos, trajo un momento de mucha avaricia, de mucha hipocresía religiosa, una falsa seguridad. Y a su vez, esta situación también ocasionó que el pueblo de Dios que creía en Dios o que creyó en Dios le diera la espalda a Dios, precisamente por la condición en que se encontraba de propiedad financiera, de optimismo, ¿verdad? Entonces el Señor, a través del profeta Amós, le lleva un mensaje, y un mensaje en donde cumple un propósito. Veamos lo que dice Amós, capítulo 4, versículos 9 y 10. Dice así la palabra del Señor. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas, y vuestras higueras y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí. Dice el Señor, os herí. El Señor provocando una situación de calamidad en el pueblo. Dice también, envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto maté a espada a vuestros jóvenes. Con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volviste a mí. Este hedor me suena también un poco a lo que está sucediendo hoy en día en nuestra época, en nuestro mundo, ¿verdad? Así que el pueblo de Israel en esta época del profeta Amós estaba acostumbrado a vivir a espalda de Dios, a un estilo de vida de pecado, un pecado que había adormecido su conciencia y lo había llevado a una esclavitud en contra de la voluntad de Dios. Es una situación que se repite aún en nuestra época, ¿verdad? Hoy nosotros nos encontramos frente a un enemigo microscópico, pero muy dañino, muy fuerte, ¿verdad? Este enemigo ha causado mucho daño en el mundo. Y Dios ha permitido esto para llamar al incrédulo a conocerle. Y también para llamar al pueblo para santificarse. Hay muchos males en este mundo. Hay desigualdad social, desigualdad económica. También a nivel de la iglesia cristiana ocurren algunas cosas que Dios quiere corregir, ¿verdad? Sabemos pues que en la iglesia hay algunas enseñanzas no bíblicas que se dan en el nombre de Dios. Igualmente la falta de integridad financiera en medio de un evangelio de prosperidad, la falta de integridad moral que Dios ha podido ver. Así que son situaciones que se dan, por lo cual Dios ha permitido que estemos en la condición que estemos. Ahora bien, ¿cuál pudiera ser una reacción de fe? Si estamos hablando de decidir tener fe, ¿cuál pudiera ser una reacción de fe ante esta situación? Como varones, ¿cuál pudiera ser una decisión de fe? Podemos ver un ejemplo en 1 Crónicas 20, versículos 3 y 4, una experiencia que tuvo el rey Josafat. Dice así, 2 Crónicas 20, 3 y 4. Entonces él tuvo temor, el versículo 3. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro
para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judea. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. En el contexto de este pasaje, lo que encontramos es que los pueblos moabitas y los pueblos amonitas se pusieron de acuerdo para pelear contra el rey Josafat. Y era una multitud de gente, un ejército enorme que iba a acabar, ¿verdad?, con el rey Josafat y contra Israel. Y dice la palabra del Señor que Josafat tuvo miedo, ¿verdad? Pero él no empezó a correr, sino que él buscó refugio. Buscó refugio en el Señor, dice, ¿verdad? Humilló su rostro para consultar a Jehová. Y lo hizo en comunidad con todo el pueblo de Judá y con todo el pueblo de Jerusalén. Así que este temor, ¿verdad?, pudiéramos pensar que es similar al pánico que algunos cristianos y no cristianos estamos experimentando hoy. Y miren el versículo 9 del mismo pasaje, qué tremendo la oración que tuvo Josafat, o parte de la oración que tuvo Josafat. Dice el versículo 9, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, ¿verdad? Dice, nos presentaremos delante de la casa y delante de ti, ¿verdad? Por tu nombre nos presentaremos delante de tu casa. En este caso para nosotros sería la iglesia, ¿verdad? Dice, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti y tú nos oirás y nos salvarás. Una decisión de fe. En medio de la tribulación dice, por causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti y tú nos oirás y nos salvarás. Es necesario como varones valientes y esforzados, tomar una decisión de fe, una fe de clamar a Dios, una fe en este tiempo de buscar a Dios y de confiar en Él. Habíamos dicho que siguiendo la línea de la convención utilizamos el lema alcanzando a los nuestros, porque podemos alcanzar en este tiempo de pandemia a los nuestros a través del Evangelio. Podemos alcanzar también a los nuestros a través de una relación de mentoreo. Y quiero hacer un paréntesis aquí en esto del mentoreo. Realmente una relación de mentoreo es necesaria. Todos nosotros como cristianos, aún líderes, necesitamos ser mentoreados. Y todos nosotros como líderes que ya tenemos ciertas experiencias, podemos mentorear a alguien para guiarlo en el camino de la fe, para ayudarlo a que se fortalezca. Y nosotros en este tiempo de crisis mundial es necesario que utilicemos los recursos que tenemos a la mano, como la tecnología, para acercarnos a otras personas y ser mentores de estas personas, invitarlos a ser nuestros mentoreados. Es una manera como varones, ¿verdad?, de poder fortalecernos los unos a los otros, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, consideremos unos a otros para animarnos al amor y a las buenas obras. Otra manera de alcanzar a los nuestros es a través de la oración. Y ahí decíamos una decisión firme, una decisión de meternos con Dios en la oración, una decisión de orar, hacer nuestro cuarto de guerra, hacer nuestro altar en algún lugar de la casa o allá en algún lugar en el cerro, hacer nuestro altar. Y en esta ocasión quiero pedirles, hermanos, para este periodo que vamos a tener después de la alabanza que vamos a cantar, que estemos orando. Vamos a estar orando, ¿verdad? Dedicar este tiempo hasta que venga pues ya el segundo periodo que va a iniciarse a las 9 de la mañana. Vamos a estar orando precisamente para que no nos falte la fe. Vamos a estar orando al Señor, ¿verdad?, para que en este periodo del coronavirus conduzca a la iglesia, ¿verdad?, a la unidad, de tal manera que Dios use este periodo para atraer más personas hacia Él.
orar por la unidad de la iglesia. Vamos a estar también orando por el ministerio varonil de cada iglesia, principalmente para que podamos ver a Dios claramente y tener un tiempo de intimidad con Él, tener esa intimidad con Él. También para que se cumpla nuestra visión como ministerio varonil, ¿verdad? Varones unidos, atendiendo el llamado de Cristo de reconciliar al mundo con Dios y servir en la familia, en la iglesia y en la comunidad. Vamos a orar por la Unión Varonil Bautista de Panamá, por sus líderes convencionales y por sus líderes asociacionales. Recordemos, hermanos, también estemos orando por la iglesia, por los pastores, por los líderes de cada ministerio y por la congregación en general. Dediquemos el tiempo en este Día Mundial de la Oración a orar, cada uno en su lugar. Importante, tengamos la decisión también de entregarnos al Señor en oración. Que el Señor le bendiga muy ricamente.